Buenas noches, mi nombre es Cindy Carolina Poveda González, del curso Computación Gráfica del Grupo 29. Y voy a explicar los 5 códigos de gráficos 3D. Primero empezamos creando el nuevo proyecto. Digamos la categoría, Java Aplicación en Projects, Next. Y aquí asignamos el nombre. Yo le asigné el nombre de gráficos. Finalizar. Listo, nos queda creado y nos aparece por defecto Source Packages. Y acá entonces sobre gráficos damos clic derecho, nuevo, eh, new, Java class, generamos la clase, escribimos el nombre del producto, finalizar y listo, cancelar. Bueno, primero, entonces para las librerías, para agregar las librerías que necesitamos, las librerías 3D, entonces vamos a librerías, damos clic derecho y damos en Add Jazz Folder, buscamos la carpeta donde tengamos las librerías. Yo las tengo, bueno, están guardadas en Java, Java 3D, está guardado en, vamos a este equipo, y lo tengo en disco local C, archivos de programa, vamos a Java, la carpeta Java 3D, 1.51, librerías, extensión y todas las librerías. Entonces las seleccionamos, cada una de ellas, y nuevamente le damos a abrir y automáticamente nos aparece en las librerías. Yo no le doy a abrir porque ya las tengo dentro de mi librería, que son estas. Y tengo por defecto instalado JDK 1.8 de Sol de NetBeans 8.2. Luego se crea una carpeta, folder, le damos el nombre de fondos e imágenes y agregamos las imágenes, o por medio de la carpeta agregamos las imágenes. Bueno, después de tener crear las carpetas, cada uno con los gráficos y las imágenes, los fondos y las imágenes, entonces estas son las imágenes que voy a utilizar de las 5 gráficas y estos son los fondos para las 5 gráficas. Bueno, y ahora empiezo a explicar el código. Bueno, entonces empezamos con el del teléfono. Entonces, este packages gráficos es el nombre del paquete. Importamos estas librerías. Luego se hace una extensión al Apple, a la clase que ya se ha creado, que es Phone, Apple, está Apple. Y luego en este public stack void main, bueno, esto lo explico de últimas para no enredarlos. Bueno, acá se crea el universo. Luego a Canvas 3D se le asigna el nombre C y se agrega a Center C. Se crea el método de escena y se une al universo Vans Draw Escena, crear escena G, File Name. El universo siempre, acá, el universo simple se le asigna como letra el nombre U. Y a U se le agrega la escena que se acaba de crear. Luego, como ya se creó la escena, crear escena, que era esta, entonces acá se crea por un bash grow. Este string se utiliza porque va a tener una variable en varios métodos. Entonces se crea la escena, luego se utilizan estos dos códigos para que la escena funcione, tanto leer como escribir. Y a la escena root se le agrega el método dibujar fondo para agregar al JPanel el fondo. Aquí se crea el ambiente de luces. En esta primera línea se puede cambiar el color del,
del producto, si se desea, si el OBJ viene sencillo, si no viene contexturado. Aquí la dirección de imágenes. Y bueno, acá se crea otra escena que se llama escena TG. Se llama escena TG con Transforce Grow. Y se crea se crea esta escena. Luego a esta escena se van a agregar los productos a escena root. Y acá se crea una variable llamada alfa con estos parámetros, con estos atributos. Se crea este transform 3D y-axis. Lo que va a hacer es que este rotation interpolator rotar va a hacer que la figura gire y necesita de estos parámetros. Rotación alfa, escena TG, y-axis, punto inicial y punto final. El método rotar necesita de unos límites, que estos límites se asignaron acá con un bounding box, límites, y se le dio estos parámetros. Y luego eso se va a cargar a la escena TG, rotar. Luego vamos a cargar el objeto, se crea el objeto y se utiliza el transform group llamado object TG, se utiliza un transform 3D llamado object trans, y a este object TG se le aplica una transformación. Y a este object trans objeto se le dará diferentes medidas a este vector 3D, sea NX, sea en el eje X, eje Y y eje Z. Se le coloca una escala para medir el tramo del producto. Yo lo tengo en 0.3. En este lo que vamos a hacer es que el teléfono rote, gire alrededor. Se le coloca un vector en el eje X de 0.5 y en el Z de 0.Y, que no se salga para que no se vaya a salir del JPanel que tenemos. A la escena, luego, entonces a la escena TG se agrega el objeto TG que acabamos de escribir. Se crea una variable entera llamada flag, tipo entero, para object file. Este object file va a tener estos atributos y se crea una escena llamada S que va a tener un valor nulo. Luego se crea un try catch que es para importar el objeto. Aquí lo vamos a importar la escena S, que es el archivo que lo cargue, y entonces lo buscamos. Entonces vamos a ir a Source Packages y vamos a Imágenes, buscamos el objeto, este se llama Smartphone OBJ, listo. Y se va a crear esta excepción con el catch. Y entonces dice, si no carga el archivo, en cierta forma va a presentar un error. Entonces acá el object TG se agrega a la escena y se retorna a la escena, viene siendo acá al inicio del código. Acá en este código es para crear el fondo. Entonces en Private Transform, dibujar fondo, se carga el fondo de un Transform Grow fondo, se crea la variable fondo, se agrega una textura, que la textura la tenemos aquí en Source Packages, fondos, y le vamos a dar el fondo que es el del teléfono, con JPG. Se agrega un background llamado back, a este back se llama el fondo que se va a cargar, que se acaba de cargar, y tiene una imagen de escala que llena todo el JPanel. Y también va a tener unos límites que llaman los límites, y al fondo se va a agregar lo que acabamos de crear, que fue back, y se retorna al fondo. Luego, en el main, este main se utiliza para un condicional, se utiliza con un condicional que es el if. Entonces, con este if,
es si los argumentos son mayores o iguales a 1, entonces creará un nuevo mainframe con estos píxeles de 850 y 600. Si no, de lo contrario, pues va a realizar, pues acá tenemos lo mismo. Entonces, ejecutamos, vamos acá a gráficos y le damos clic derecho, Run File, y vamos a que nos muestre cómo está la imagen. Este es el teléfono, como nos muestra cómo gira. Listo. Luego vamos al siguiente código que es el empleable. Este tiene las mismas librerías, el mismo void name, se crea el universo, el ambiente de luces, la dirección de luces. Y acá en esta escala vamos a hacer entonces eh, se crea escala interpolator escalar con estos parámetros. Escala alfa es en el eje y-axis 0.5 como en el eje X y 2 en el punto final. Y acá colocamos un objeto trans de transformación de ROT xmat e sobre 0.25 con una escala de 3. Entonces lo que va a hacer esta figura es que va a estar en el eje X en la parte central y se va a agrandar la imagen hacia el frente. Entonces vamos a correrlo, vamos a poner a correrlo run file y nos muestra cómo hace. Listo. Ahora el televisor tiene los mismos librerías, creamos el mismo main, la misma clase TV, los ambientes de luces, la dirección de luces y acá lo único que modificamos porque tiene el mismo Object Transrod X, la misma escala y el mismo parámetro, pero lo único que cambiamos es que es menos 0.5 de inicio en el eje X y 0.5 F en el eje Y. Entonces lo que va a hacer el televisor es que va a correr del lado de menos 0.5 del lado izquierdo a 0.5 que es el lado Y al lado derecho. Entonces va solamente a deslizarse de izquierda a derecha. Lo vemos aquí correr. Listo. Ahora vamos con el zapato. Tiene las mismas librerías, crear escena, ambiente de luces, dirección de luces, cargar objeto. Acá este zapato es diferente. Aquí vamos a hacer una traslación, pero entonces este va a girar sobre el mismo eje, pero solamente gira sobre el mismo eje 360 grados. La misma escala 3. En el vector colocamos que en el eje X es 0, 0, en el eje Y 0, 0 y va a girar en el eje Z en 0.1. Entonces, en el zapato lo ponemos a correr. Aquí lo tenemos, gira sobre el mismo eje en el centro.
Listo. Ahora la silla. Esta silla tiene muchas más librerías, pero creamos el universo, Canvas 3D, creamos la escena, crear escena gráfico, aquí lo llamo gráfico, pero acá es donde vamos a cargar el fondo, acá cargamos el fondo y acá cargamos el modelar objeto, que lo llamo que así, que es donde vamos a cargar el objeto, que es de la silla, y le vamos a dar estos parámetros en esta transformación en el vector 3D menos 0.1 en el eje X, va a estar centrada en el eje X, 0.1 en menos 0.1, en el eje Y 0.0 y en el eje Z menos 1,05. Este transformación 3D Set Translation define posición del objeto y la escala define el tamaño del objeto. Este viene muy más pequeño, a diferencia de los otros que eran la escala de 0.03, porque la silla se va a ver muy grande y se va a salir de bajo tamaño. Entonces le tengo 0.01 y lo que va a hacer es que este va a estar en el eje X en menos 0.1 y va a girar lo contrario a las manecillas del reloj. Entonces ponemos a correr y esta es nuestra silla. Gira, gira. Listo. Ahora voy a mostrarles cada uno de los gráficos. Teléfono, el enfriador, el televisor, el zapato y por último la silla. Listo, muchísimas gracias.